Y bien, estamos con Ramón Mujica, director de la Biblioteca Nacional, porque se va a llevar a cabo un importantísimo evento internacional denominado El Imaginario Jesuita en los Reinos Americanos, siglos XVI al XIX. Y esto tiene que ver con los 200 años, este año se cumplen 200 años de retorno, digamos, de los jesuitas al mundo en general, ¿no? Porque fueron expulsados de España, de Francia, de Italia, de varios sitios, fueron incluso suprimidos. La Compañía de Jesús fue digamos, suprimida por el Papa Clemente, ¿no? Sí. Buenas noches, en primer lugar, Ramón, ¿qué tal? ¿Qué tal, Jaime? Rápidamente, ¿por qué fueron expulsados los jesuitas de España, de las colonias, en fin, del virreinato? Bueno, ese es uno de los temas justamente que se van a debatir en el evento que estamos organizando, inaugurando el día de mañana en la Biblioteca Nacional de Lima junto con la Universidad Ruiz de Montoya, porque en realidad es un esfuerzo conjunto entre la universidad y la Biblioteca Nacional. Y lo que se va a estudiar es cuál fue el aporte de los jesuitas en el virreinato peruano, porque en realidad los jesuitas es la última orden religiosa de llegar al Perú en 1568, llegan después de los franciscanos, de los dominicos, de los agustinos, de los mercedarios, y sin embargo a final del siglo XVI ya prácticamente han tomado el tercer concilio limense, que fue convocado por Santo Toribio de Mogrovejo, y aparecen, y allí los jesuitas mestizos tienen un rol protagónico porque ellos son los que estandarizan el quechua y el uso de la aymara en la catequesis. Y entonces, Ludovico Bertonio era jesuita. Exactamente. No te creo, el primer diccionario quechua. O sea, ¿no? los jesuitas se dan cuenta que la mejor manera de ingresar a la mente del hombre precolombino era colonizando el lenguaje y haciendo que las palabras de origen precolombino tuviesen al final un significado cristiano, por llamarlo de alguna manera. Evangelizaban en quechua, pues claro. Evangelizaban en quechua y en por eso extendieron el quechua, lo homogenizaron. Exactamente, ¿no? exactamente. Pero en realidad este va a ser un congreso interdisciplinario, donde vienen conferencistas de diferentes lugares del mundo a dar conferencias magistrales y también van a haber mesas redondas. Es mañana y pasado mañana. Ahora, los jesuitas, claro, ellos, Ludovico Bertonio estaba, no sé si además llevaron la primera imprenta, Julia. En Julia había una misión, en Puno había una misión jesuita muy importante, no sé si tan importante como la de Paraguay. Ellos tenían su utopía, ¿no? Una utopía social, ¿no? Pero eso más las haciendas que tenían, que les permitían, según recuerdo por las cosas que he leído, los jesuitas podían, bautizar sin necesidad de cobrar a los indígenas porque tenían plata, tenían rentas, eran apetecibles los jesuitas, eran un poder económico y un poder político, porque tenían estas misiones en las que ellos organizaban la vida y todo lo demás. Entonces era un desafío, por eso de repente los expulsaron. Bueno, definitivamente a ellos los expulsan en 1767 de todo el Imperio Español, y en realidad fue el peor, error político que pudo cometer Carlos III, porque eran realmente queridos, eran temidos, pero también muy queridos por las poblaciones indígenas. Después de todo, los grandes, pensadores indígenas, como Juan Santos Atahualpa, Túpac Amaru, Túpac Katari, todos ellos eran discípulos de los jesuitas. Ellos estudiaron en unos colegios para nobles indígenas. Claro, ellos tenían a su cargo la educación de los caciques y de la aristocracia inca. Entonces, de alguna manera han estado detrás de los levantamientos de Túpac Amaru y compañía. Y cuando fueron expulsados del Imperio Español, desde Italia y desde Inglaterra, tenían razón en expulsarlos. Bueno, el tema es que es una orden religiosa que estaba muy cercana al poder. Y aparentemente ese es uno de los motivos además tenían poder económico, como tú has dicho, ese es uno de los motivos por los cuales fueron expulsados. Pero ahí se permite, ellos en estos colegios que tenían para los nobles españoles, para los nobles indígenas, permitían leer libros que estaban prohibidos, eran muy liberales en ese sentido los jesuitas, ¿no? Bueno, parte del simposio va a ser que el día de mañana, en la tarde, también estamos inaugurando en la propia biblioteca, adjunto al auditorio Mario Vargas Llosa, una gran exposición de libros, porque hay que recordar que cuando los jesuitas son expulsados, sus bibliotecas pasan primero a la Universidad de San Marcos, pero después que el general San Martín en 1821 funda la Biblioteca Nacional, ¿no?, las bibliotecas de los jesuitas
pasan a ser parte de los repositorios de la Biblioteca Nacional. Y por primera vez hemos puesto en valor parte de este acervo bibliográfico con obras de jesuitas de Potosí, de Lima, de Moquegua, de Juli, con los grabados de Athanasius Kircher, para un poco ilustrar este pensamiento casi esotérico, astrológico, alquímico, que ellos desarrollaron en el Perú virreinal. Y todo esto se puede visitar en simultáneo a las conferencias que se van a dictar. No te puedo, o sea que han recuperado los libros. Bueno, efectivamente, pues, la Biblioteca Nacional del Perú nace de la biblioteca de los jesuitas, en buena cuenta, ¿no? Bueno, los primeros libros son de ahí. Con los libros de los jesuitas y con los libros del propio general San Martín, que dona su biblioteca personal a la Biblioteca Nacional. ¿Ah, sí? Claro. Ah, no te creo. Sí. Pero vino con una biblioteca tan grande, San Martín. Tenía una muy buena biblioteca, pero definitivamente la de los jesuitas era la mejor de América en ese momento, la biblioteca de San Pablo, del Colegio de San Pablo en Lima. Además, la antigua sede de la Biblioteca Nacional es lo que era el Colegio de San Pablo. Por eso es que somos vecinos ahora en la iglesia de San Pedro. Así pues, toda la parte de atrás de la iglesia de San Pedro exactamente, era de los jesuitas, ¿no? es la misma. Claro, cuando los jesuitas son expulsados en 1767, todas esas propiedades, hay una serie de haciendas que el Estado colonial las vende, ¿no? Se desprende de ellas porque no sabía administrarlas. Claro, les expropian todas sus pertenencias. Todas sus pertenencias. Incluyendo sus bibliotecas. La casona de San Marcos, por ejemplo, era jesuita, Exactamente. ¿no? Era propiedad jesuita. Exactamente. Y que es interesante, habría que hacer el rastreo de todo eso, ¿no? Y ahí la hacienda San Borja, donde está San Borja, era una hacienda jesuita. Y hay además, y parte de esta agenda política, digamos, se concreta en dos matrimonios de conveniencia que se dan, uno a finales del siglo XVI y otro en el siglo XVII, que es cuando los jesuitas casan a Martín de Loyola, que era sobrino de San Ignacio de Loyola, fundador de la orden jesuita, con la ñusta que Beatriz Clara Coya, descendiente directa de Huayna Cápac. Y de este modo entroncan la dinastía inca con la dinastía jesuita para convertir a los jesuitas en los herederos del Imperio del Sol. Y años después... ¿Cómo que la dinastía jesuita? Los jesuitas no se casaban. ¿Cómo es esto? No entiendo. No, pues, pero es un descendiente de San Ignacio de Loyola. Un descendiente de el sobrino. Ajá. Y después casan a doña Lorenza, Ana María Lorenza García Zaidi Túpac de Loyola con un descendiente de San Francisco de Borja. Entonces son dos matrimonios donde casan a los descendientes de los incas emparentados con la Compañía de Jesús, para convertir al Imperio del Sol en una suerte de nuevo imperio austroandino, en donde la imagen del dios sol pagano se convierte en un emblema del sol de justicia, que era el título profético de Cristo Rey. O sea, definitivamente los jesuitas tenían una mirada mesiánica, providencialista, profética de la historia, ¿no? Y que integraba los dos mundos. Y ellos que integraban los dos mundos y querían en el fondo crear una suerte de teocracia, a diferencia de las utopías renacentistas, donde se habla de una sociedad laica. Los jesuitas imaginaban el nuevo mundo como una suerte de jardín del Edén restaurado, dirigido por sacerdotes, ¿no? Sí, pues, cosa que implantaron en Paraguay y también me parece en alguna medida en Puno, ¿no? Exactamente. Es lo que ellos buscaban, ¿no? Incluso en algún momento se habla de la separación de los indígenas de los europeos, porque consideraban de que los indios eran muchísimo más puros que los europeos. Y eso ya lo decía Bartolomé Las Casas, que era dominico, que una indígena desnuda era más pura que una europea vestida. ¿En qué se diferenciaba? He visto que hay una conferencia, la utopía jesuita de la utopía franciscana. Bueno, de hecho, los jesuitas toman mucho de los franciscanos. Esa es una conferencia que va a dar Govind Bailey, que viene de Canadá, y que es uno de los grandes historiadores del arte mundiales, y que se ha especializado además en el tema de los jesuitas. Entonces hay que ir mañana a escucharlo hablar. Mañana comienza esto. Mañana comienza a las 9 de la mañana, con las primeras conferencias magistrales. En la Biblioteca Nacional. En la biblioteca aquí en San Borja. Y esto dura 2 días, creo, ¿no? Dura 2 días, es de 6 a 9, de 9 de la mañana a 6 de la tarde, y luego pasado mañana a la misma hora. Qué extraordinario. Y son como 5 conferencias internacionales. Internacionales, ¿no? Y también con profesores de la Universidad Católica, de la Universidad de San Marcos. Qué bien.
Ustedes nos han mandado unas fotos para ver si la podemos ver rápidamente porque no nos ganó el tiempo. Bueno, ese es el póster en realidad del evento que muestra a los jesuitas con indios sobre las espaldas. En realidad esa pintura viene de una de las cartas anuas de los jesuitas, donde hablaban de un indígena que había tenido visiones sobrenaturales y donde, según este indígena, los jesuitas eran los únicos intermediarios legítimos entre los indígenas y Dios. Extraordinario. Ya, vamos a ver el siguiente. Este es un cuadro que está en la iglesia de San Pedro, donde aparecen tres grandes jesuitas, San Ignacio de Loyola al centro vestido de negro, San Francisco Javier y San Francisco de Borja a los dos lados, y debajo hay jesuitas vestidos como mandarines chinos, porque a diferencia de otras órdenes religiosas, ellos asumían los trajes, ¿no? Buscaban una suerte de ayornamiento con la cultura local. Y en la parte de abajo están todos los pueblos gentílicos del orbe adorándolos a ellos. ¿Hay otra más? ¿Ya no hay más? Ahí está. Ahí. Bueno, esa es la célebre pintura que celebra el matrimonio de Martín García de Loyola con la ñusta Beatriz Clara Coya, que están a la izquierda. Ajá. Y luego a la derecha está don Juan de Borja con Ana María Lorenza García Zaidi Túpac de Loyola. Y en la parte de abajo está toda la leyenda y al costado está toda la corte inca. Ajá. Entre ellos está nada menos que Túpac Amaru I, que en realidad se trata de una ficción pictórica por la sencilla razón que Martín de Loyola es el que había asesinado en la propia Plaza del Cusco a este pariente cercanísimo de la ñusta Beatriz. Interesantísimo. Bueno, ya nos ha ganado, ya no tenemos más tiempo. Pero qué interesante. Bueno, pues felicitaciones por esta iniciativa, Ramón. No, encantadísimo, Jaime. La Biblioteca Nacional siempre a la vanguardia de la cultura en el Perú. Muchísimas gracias por tu interés. Gracias. Nosotros nos despedimos hasta el día de mañana. Viene ahora N Deportes. Buenas noches.